Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 3. Juan capítulo 3 es un verso que vamos a leer hoy, que todos podemos repetirlo cerrados los ojos. Pero leamos, hermanos, Juan 3:16. Leamos todos, hermanos, cuento 3 y leamos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso, hermanos, todos lo conocemos. Y cuando yo meditaba en qué vamos a compartir hoy, hermanos amados, no podía dejar de pensar en este verso. Y como digo, a veces las cosas más sencillas es lo más profundo, o lo que ya sabemos es a veces lo más difícil de compartir. No por lo que el Señor quiera hablarnos, sino que a veces nuestra mente y nuestro corazón ya se va por otro lado. Pero hermanos amados, yo quiero preguntarles lo que yo mismo me preguntaba a sí mismo: ¿qué es para ti personal, único? ¿Qué es para ti lo único y lo personal para ti? ¿Qué quiere decir de tal manera? Para ti en lo personal, ¿qué es de tal manera? Porque cuando nosotros leemos esto, dice: de tal manera amó Dios al mundo, y pensamos en toda la gente, y pensamos tal vez en todos los hombres que Dios quiere rescatar. Pero hermanos, cuando pensamos en nosotros mismos, cuando pienso en mí mismo, y no por egocentrismo, egoísmo y ni nada de eso, sino cuando pienso lo que Dios ha hecho en mí, ¿a qué profundidad Dios tuvo que descender para rescatarme a mí? ¿Sí? Y tal vez, hermanos, sí, el Señor dice en las Escrituras que Él descendió a lo más profundo del Seol. Él descendió al abismo, a las entrañas de la tierra, para pagar el precio por cada uno de nosotros. Pero yo estoy hablando ahora de la vida personal de cada uno. ¿Qué abismo has experimentado en tu vida? ¿Qué desesperación? ¿Qué necesidad? ¿Qué angustia? En cualquier cosa, hermanos, Dios diseña la vida del hombre para mostrarse a Él. ¿Cuál es el abismo más profundo que has experimentado en tu propia vida? O que tal vez lo estás experimentando hoy, y piensas y dices: Señor, ¿será que puedes descender tan profundo para levantarme? Señor, ¿será que tú tienes tanta fuerza para levantar mi ánimo caído, deshecho, angustiado? O tal vez no estás en una situación así, pero de alguna manera o en algún momento has estado, todos hemos estado en una angustia y un abismo tan profundo, hermanos, que parece que ahí nos vamos a quedar, que ahí va a pasar mucho tiempo y ahí nos vamos a quedar. Y cuando el Señor extiende su mano y nos levanta, cuando el Señor abre su boca y nos habla, cuando el Señor hace actuar su poder en nosotros y nos da fuerza para levantarnos, entonces cuando ya pasa ese tiempo, nosotros podemos ver y decir: de tal manera Dios ha amado a este mundo y me ha amado a mí mismo.
Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué es para ti de tal manera? Sí, o tal vez estás viviendo algún tiempo, alguna circunstancia que se ha salido de tu control, que tú no puedes controlar, que se ha salido de tu control, que tú sabes que hagas lo que hagas o quieras hacer lo que quieras hacer, no depende de ti. Y dices, ¿será que Dios puede ayudarme a descender a este abismo incontrolable para mí, para darnos una respuesta? Para darnos una respuesta. ¿Será que sí o será que no? Entonces llego a una conclusión en mi vida, en mi propia vida, en mi propio ser. Y cada creyente, cada uno de ustedes deben llegar a una conclusión en su propia vida. Y me digo a mí mismo, ¿qué quiere decir para mí de tal manera? Y veo mis abismos, y veo mis profundidades, y veo mis angustias, y veo mis necesidades, que Dios ha estado ahí, ha descendido, me ha extendido su mano, me ha levantado cuando yo no tenía esperanza, cuando yo no podía hacer nada, cuando yo he hecho todo lo que he podido hacer, me he esforzado y he hecho todo y nada de eso alcanza hasta cierto límite, y de ahí en adelante el poder de Dios actúa en mí, y yo puedo decir, de tal manera Dios me ama. ¿Puedes pensar en eso, hermanos? Joven, ¿puedes pensar en eso? Para un adulto, un abismo, una necesidad, una enfermedad, calumnias, injusticias, errores propios, decisiones equivocadas, cualquier cosa, hermanos, pecados ocultos. Y Dios ha sido misericordioso, y puedo decir, de tal manera Dios me ha amado. Puedes decir tú, de tal manera Dios me ha amado. ¿Qué quiere decir para ti, de tal manera Dios me ha amado? Eso quiere decir que experimentemos cada uno esa manera tan profunda, íntima, personal, secreta, de la cual Dios ha extendido su mano, y de ese abismo nos ha levantado, y hoy podemos decir, Cristo me ama. Pero si no pruebas, pero si no le abres la puerta de tu corazón al Señor, ¿qué puedes decir? Hermanos amados, ¿qué podemos decir en nuestra vida? Sí, tal vez, hermanos, Dios se diseña los asuntos, hermanos, y a veces, hermanos, hay un conflicto en ciertas vidas que dice, bueno, yo me he portado bien, he pasado bien, pero Dios se diseña, hermanos. Por ejemplo, la enfermedad, una necesidad, una injusticia, cuando todo parece que va bien. Pero nosotros, hermanos, sigamos leyendo Juan 3. Yo quiero ver a eso, hermanos, pero centrémonos en este pensamiento. ¿Qué quiere decir para mí? Para mí, ¿qué quiere decir de tal manera? ¿Sí? O tal vez no necesitas a Dios. ¿Cuántos piensan tal vez aquí, yo no he necesitado mucho a Dios? Yo no he necesitado, estoy satisfecho con lo que estoy, con lo que soy, con lo que persigo. Aquí hay noticias, hermanos. Para que todo aquel que cree, ya sabemos que creer, esa palabra es tener fe, y ya hablamos cuestiones de fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe?
Sí, no solo lo que dice, es una parte de lo que dice Hebreos 11, pero obras de fe, creer y confiar en Él, para que aquel que cree, que confía en Él, no se pierda. Y esa palabra, hermanos, no es tan sutil o tan suave como dice, allá me perdí del camino y regreso. No, quiere decir para que no se destruya, para que su vida no se destruya. O sea, el Señor está determinando un fin, el Señor está determinando un propósito. El que cree en Él tenga vida eterna, y el que no cree en Él, su vida va a ser destruida. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Su vida va a ser destruida, ¿sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sí? Y a veces nosotros vivimos así, hermanos. Es que la presencia de Dios, ¿por qué piden la presencia de Dios? ¿Por qué oran? Yo no quiero buscar a Dios, porque Dios me va a condenar lo que hago, lo que pienso. Y no es así, hermanos. Lo que realmente a veces algunos tienen miedo es porque Dios sí va a hacer cambios en tu vida. Hermanos, yo de joven, yo pensaba y ahí se predicaba, hermanos, la luz que el Señor nos ha dado hoy es preciosa. Y algunos están aquí que han recibido al Señor, de jóvenes que ya caminan en el Señor unos 30, 40 años o más. Se predicaba, cree en el Señor, deja todo lo que estás haciendo y busca a Dios, nada sirve. Y hermanos, lo hicimos. Yo de joven lo hice, hermanos, y lo que hacía y lo que quería es servir al Señor. Pero después de eso comencé a preguntarme, ¿y de qué voy a vivir? Si yo algún momento quiero casarme, ¿cómo voy a proveer a mi casa? ¿Cómo voy a proveer aquello, esto y aquello? Y el Señor, que es tan bueno, nos da luz y oportunidad, hermanos, para encontrar el camino. Y nosotros decíamos, de servir al Señor es dejarlo todo. Y es cierto, hermanos. Pero ¿qué quiere decir todo, hermanos? Y yo decía entonces, mis anhelos, mis propósitos, mis metas, hermanos amados, pero cuando uno va creciendo en el Señor se da cuenta que hay metas que Dios pone en el corazón del hombre que sí son de Él. La meta final es Cristo Jesús. La meta final, hermanos, es terminar nuestra carrera con Él. Pero en el camino hay metas que hay que cumplir, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, si todos nos dedicaríamos todo, o sea, solo a leer la Biblia, a orar, a ayunar, ¿de qué manera sería provista las necesidades de la iglesia, por ejemplo? ¿Tendrías hoy para comprar un bocadito? No, tal vez no. Y ese era un problema serio en ese tiempo en la iglesia, hermanos. Y muchos matrimonios se deshicieron por eso, porque no entendían muchos qué quiere decir dejar todo por el Señor. Pero Dios tiene un propósito, y eso también nos decían, Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta contigo, y Dios utiliza medios para alcanzar esa meta, hermanos. Dios utiliza esos medios para alcanzar esa meta, sí, pero necesitamos creer en Él, caminar con Él y entender qué es lo que Dios tiene para mi vida, qué propósitos tiene, cuáles son los medios por los cuales Dios está poniendo delante de mí. Y hermanos, muchas cosas, aún sin nosotros pensarlo, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta, Dios nos ha colocado en un lugar, en un trabajo, en un hogar, en una ciudad, en una iglesia, en algún lado donde nosotros vamos a prosperar y vamos a crecer.
Y después abrimos nuestros ojos y decimos: gracias, Señor, por el lugar donde tú me has puesto. ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Sí entendemos? Gracias, Señor, porque ahí estaban los planes. Sí, hermanos, debemos dejar todo, hermanos, todos los propósitos equivocados y que no nos conducen a la meta con Cristo Jesús. Amén. Y si alguien, hermanos, y si alguien siente en su corazón o anhela en su corazón ser llamado por Dios para servirle en un ministerio, o sabe que Dios le ha llamado, hermanos, sí debemos dejar lo que hacemos, pero Dios nos prepara, hermanos. Dios nos prepara, sí, en lo que tenemos que hacer, y va añadiendo a nuestras vidas lo que vamos a necesitar en un tiempo de necesidad. A mí, el Señor, yo nunca pensé, para mí era difícil comunicarme con las personas, y de pronto el Señor, por en tiempos de necesidad, hubo la oportunidad de trabajar como vendedor. Esa es la puerta, no hay otra puerta. Vamos, necesito para mi casa, para mi hogar, para cubrir las necesidades. Y Dios utilizó eso, hermanos, para yo perder ese miedo, perder ese temor tal vez a las personas, o quedar mal, o que decir qué hablo, qué digo, para poder yo desarrollar algo que más adelante no pensaba en eso, pero más adelante, después, el Señor sí sabía, tal vez yo no, pero Él sí sabía que yo luego iba a necesitar cómo poder comunicar su palabra y su evangelio a la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué veo ahí? El amor de Dios para mi vida. Y digo: de tal manera Dios me amó, y de tal manera Dios ama a todo hombre, que le va a colocar en el lugar exacto donde Él quiere para que cumpla su propósito. Y a veces los jóvenes dicen: hermano, entonces voy a tener que dejar lo que estoy haciendo, el estudio, que el cambiarme de trabajo. Yo recuerdo, aquí está la hermana Sarita, cuando nosotros llegamos acá y empezamos a pastorear la iglesia, la hermana Sarita estaba estudiando medicina en la Politécnica. Y un día se me acerca y me dice, no sé si se acuerda, me dice: pastor, y ya creo que les enseñé algo de la educación, y bueno, pastor, entonces, ¿qué hago yo? Estoy estudiando, dejo la universidad, ¿qué hago? ¿Dios te ha hablado algo?, fue mi pregunta. No, Dios no me ha dicho. Entonces yo le dije: a mí tampoco el Señor me ha dicho nada. Sigue adelante hasta que Dios te muestre el camino o nos hable qué es lo que debes hacer. Y siguió adelante. Dios le coloca a cada uno, hermanos, en el lugar que Él quiere para cumplir su propósito y para que podamos ver su amor. Y a veces los jóvenes y los niños, los jóvenes dicen: y ahora, si yo me comprometo con Dios, entonces mis anhelos. No, hermanos, y nosotros entendemos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros propios pensamientos, hermanos, y nos va a conducir por caminos mucho más altos, más felices, más provechosos, más prósperos que los que nosotros tenemos planificados para nuestra vida. Y aún lo mismo que estás haciendo, Dios puede usarlo para atraer otros a su camino y para que tu vida mismo llegue a la madurez. ¿Por qué tienes miedo? Entonces, ¿por qué tener miedo, hermanos? El miedo está en nuestro yo. El miedo está en nuestro pensamiento. El miedo está en nuestra carne, hermanos. Y pensamos que Dios no puede hacer algo mejor que lo que nosotros vemos o pensamos. Y Dios sí puede hacerlo, hermanos.
Dios sí puede hacerlo. Amén. Amén, hermanos. Dios le ha llamado a su pueblo para que sea un pueblo próspero. Sí. Y aún en la prosperidad nosotros podemos experimentar la cruz, hermanos. Dios hace que nosotros podamos experimentar la cruz. El que en él cree el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El Señor estaba predicando a la gente: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Ya explicamos esto yo quiero pasar rapidito. ¿Por qué ya ha sido condenado, hermanos? Porque en el huerto, allá en el huerto, el Señor creó al hombre, y el propósito más lindo, precioso, y el principal propósito que Dios creó al hombre, Él dijo: hagamos. Allá en la eternidad, sí, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, es obvio que Él está hablando con alguien más, ¿verdad? No está hablando con sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso encierra muchas cosas, hermanos. Y es lo que el Señor Jesucristo dijo, y lo que Juan dijo también en sus cartas a la iglesia: para que vosotros tengáis comunión, le dice a los creyentes, y nuestra verdadera comunión, ¿con quién es? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hagamos al hombre, ¿para qué? Para tener comunión con Él, para ver con quién comunicarnos, tener alegría, sosiego, participar con Él, mostrarle lo que somos, participar de lo que somos y alegrarnos en esa comunión. Y aparte de esa comunión, hermanos, lo que Él creó, lo que Él hizo para que sea de provecho. Resumiendo todo, que sea de provecho y que sea para que el hombre prospere. Pero el principal propósito, hermanos, de ese se deriva todo: la comunión con Dios. Ahí somos prósperos, hermanos. La comunión con Dios nos hace prósperos. Algunos jóvenes, algunos hombres creen que alejados de Dios van a prosperar porque Dios les va a estorbar el camino, porque Dios no, hermanos, porque es el propósito. Él dijo, hermanos: llenad la tierra y sojuzgadla. Prosperen, prosperar. Amén. Pero necesitamos encontrar el punto en el cual el Señor dice, en el cual ese punto de comunión, ese punto personal, ese punto íntimo en el cual tú vas a prosperar. Amén. Amén, hermano. No les digo que ustedes van a tener mucho dinero, no, hermano. No estamos hablando de eso, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Sí, Dios sabe cómo somos. Y luego dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas, sus obras eran malas. Sus obras, hermanos. Y entonces el pecado entró por un hombre, hermanos. Y eso, hermanos, por eso es llamado el primer Adán. Sí, y los varones, hermanos, hay tantos misterios cuando uno habla del hogar, de la relación matrimonial. Sí, por un hombre, si ustedes leen la Biblia, hermanos, el que lleva la carga por la cual entró el pecado al mundo es Adán, ¿verdad? Y Pablo dice que el que fue engañado o engañada, ¿quién fue? La mujer.
Pero Adán decidió, viéndolo en la condición, y hablamos de eso, decidió descender a esa condición. Comió del fruto, descendió para ser el salvador de su esposa. Y Adán es el que ha pecado. Y por ese hombre, por ese Adán entró el pecado al mundo. Luego, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, luego todos somos pecadores. Amén. ¿Qué quiere decir? Todos vamos a experimentar la debilidad del pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos? O sea, miren, hermanos, estoy diciendo algo. No es necesario para los hermanos, los jóvenes, los niños que nacen en un hogar cristiano. Ay, es que yo no he experimentado lo del mundo. Es que yo no necesitas experimentar. Dios en algún momento te va a hacer conocer cuál es la debilidad del pecado. La debilidad del hombre es el pecado. ¿Sí? Y vas a entender cuán necesitado estás de Cristo Jesús. Porque el pecado ya está en nosotros. Y lo que quiere el Señor Jesucristo es librarnos de ese pecado, para que nosotros no experimentemos, hermanos, las tinieblas del pecado. Hermanos amados, ¿por qué tiene tanto éxito los celulares? ¿Por qué tiene tanto éxito la venta de celulares, la venta de carros? ¿Por qué tiene tanto éxito los parques de diversión? ¿Por qué, hermanos? Pónganse a pensar un poquito, hermanos. Sí, los que ya tenemos unos añitos. ¿Por qué la moda? Los zapatos. Yo recuerdo los zapatos, si un zapato no aguantaba por lo menos 6 meses a un año, era mala calidad. Ya ese zapato no. Yo recuerdo en la ciudad donde yo crecí, ahí había varios y era famoso por la calidad de los zapatos. Compraban los zapatos y por lo menos en un año volvía a comprar un par de zapatos. Qué buen zapato, me duró 1 año, 2 años. Ahora no, 3 meses es lo que dice promedio. Un zapato, un vestido, la moda, 3 meses máximo. La tecnología, ¿cuánto? 6 meses, ya cambió la tecnología. Sí, está renovando. El Señor le da al hombre la ciencia, el hombre tiene esa característica que Dios tiene, crear. Sí, crear, pero no es por su propio medio, hermano. Es porque Dios le dio un atributo al hombre de lo que él es. Le participó al hombre de lo que él es, y el hombre cree que él ya puede crear algo sin Dios, ¿verdad? Un paréntesis, les cuento esa ilustración que ya les he contado. El hombre se cree tan suficiente que dice un hombre dice: no, ya no necesitamos a Dios en esta tierra. Ya no necesitamos a Dios en esta tierra. Nosotros ya podemos hacer todo, crear otro universo. Ok, está bien. Y le reta a Dios. ¿Sí? Dios, vamos a hacer. Tú vas a crear y yo también. Yo ya como hombre puedo crear. Ok, y está bien, dice: acepto el reto, dice Dios, con humildad. Ok, entonces el hombre ahora va a crear un universo, una tierra. Y entonces el hombre se agacha y comienza a tomar tierra y materiales de la tierra para formar su propio universo, entre comillas. Y el Señor le dice: espérate un ratito. Tú tienes que crear tu tierra para que puedas formar lo que quieras formar. ¿Sí entendemos? Porque Dios hizo de la nada. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y el hombre, ¿qué quería hacer? Tomar de lo que ya está creado para formar. Es lo único que puede hacer el hombre, hermanos. Tomar lo que Dios le ha dado para decir: nosotros tenemos la tecnología.
¿Sí? Hermanos amados, entonces les estaba hablando de ¿por qué tiene tanto éxito, hermanos? Porque el alma del hombre necesita ser alimentada. Y si no se alimenta de Dios, se alimenta del mundo y de lo que el mundo ofrece. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Alguien tiene la oportunidad de comprarse un carro nuevo. Ay, qué lindo este carro es buenísimo, es para lo que yo necesito. Y después de 2 meses sale otro carro. Ay, si me hubiera esperado un poquito, mejor hubiera comprado ese carro. Si me hubiera esperado un poquito, hubiera comprado ese carro. Ay, tengo el celular, miren, es el último. Y después de 3-4 meses sale otro celular. ¿Y qué pasa? Ya no está conforme con ese celular. Ahora quiere el último, porque su alma tiene hambre. Su alma necesita ser saciada. Y si te sacias con lo que el mundo te ofrece, olvidas a Dios. Pero cuando nosotros nos saciamos, hermanos, Él ha hecho nuestra alma, escuchen, hermanos, Él ha hecho nuestra alma para que nosotros podamos saciarnos de Él. Y ese es el verdadero gozo y la verdadera alegría, hermanos. Sí, el verdadero gozo y la verdadera alegría. Alcanzas un título, algún título, alguna cosa. Qué lindo, ya alcancé eso, pero necesito más. Necesito alcanzar más. No saciamos nuestra alma, hermanos. No saciamos. Nuestra alma siempre va a estar con hambre y con sed. Y si tú te sacias de lo que el mundo ofrece, entonces tu alma se va a destruir. Sí. En los sentimientos, hermanos, jóvenes. En los sentimientos, hermanos, qué triste es ver a los jóvenes, hermano. Qué tristeza es ver a los jóvenes. Empieza ¿qué puedo decir? Una relación de amistad con alguien. Después de un tiempo ya no cubre sus expectativas, empieza con otra persona. Caen en inmoralidad, no se sacian, están en pecado. La presión del mundo, hermanos. Toman licor, usan drogas, hacen cosas, hermanos, que por un tiempo les sacia. El sistema del pecado es este, hermanos. ¿Cuál es el sistema del pecado? Primero te atrae, potencia tus emociones y tus sentimientos, te sientes feliz, y luego de que estás así te encadena y te mete preso. Y hay jóvenes, hermanos, como pastores y como encargados hace años de jóvenes y como pastores, hermanos, no solo hemos podido ayudar y ver estas circunstancias en la iglesia, sino fuera de la iglesia, hermano. Hay gente fuera de la iglesia, hermanos, y por eso es necesario llevar el evangelio. Almas encadenadas, almas encarceladas que quieren salir. Algunos quieren salir porque ya llegó la etapa en su vida en que empieza la destrucción de su alma y de su vida, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Piensen en esto, hermanos. Si el enemigo hubiera tenido desde Edén la potestad de destruir al hombre, ¿ustedes creen que él no lo hubiera hecho ya? Con un solo hombre, o con Adán y con Eva. ¿Ustedes creen que él lo había hecho ya? ¿Sí o no? ¿Por qué?
¿Se han puesto a pensar en eso? Yo sí, hermanos. Y les voy a decir una de las razones. Porque Satanás nunca quiere que prospere lo que Dios hace. Y se mete en el medio para destruir lo que Dios hace. Sí. ¿Y qué pasó? Se metía ahí. O sea, me refiero a destruir, a matarle, a que Dios diga: a este Adán y esta Eva les mato, ya no hay más hombres sobre la tierra, se acabó esto. ¿Y saben qué? Ahí viene lo que Moisés decía en el desierto. Satanás se hubiera gloriado de que le venció a Dios. Lo que él creó no pudo prosperar. Y ahí se quedó los propósitos, los anhelos del corazón de Dios. Pero yo les tengo buenas noticias. Todo lo que Dios hace prospera. Y el Señor decidió al pueblo sacarle de Egipto. Y cuando el Señor le dijo a Moisés: Moisés, quítate de en medio, voy a destruir a este pueblo, ya me ha tentado 10 veces, no oye, no tienen oídos para oír. Si creyeren, yo te voy a poner sobre una nación más grande. No, Señor, no, Señor, porque ¿qué dirán las naciones? Dios le sacó, Jehová, el Dios de los hebreos, les sacó, el Dios de Israel les sacó de Egipto y no pudo meterlos en la tierra que les había prometido. Entonces, Señor, tu nombre, ¿qué va a pasar con tu nombre? Van a decir que tú no eres poderoso, todopoderoso. Hay cosas que tú no puedes cumplir y hacer. Deja, Señor. Oh, yo he pensado mucho en eso. Algún día les compartiré cómo Dios, qué había en el corazón de Moisés y qué había en el corazón de Dios. Y en ese enojo de Dios con Israel, Moisés, hermanos, ¿qué hombre pudo aplacar la ira de Dios? Porque Dios estaba airado. Es lo que muestra ahí. Dios estaba airado. Señor, van a entender mal tu poder y decir: este Dios no tiene ese poder. Entonces, ¿para qué creer en ese Dios? Sigamos creyendo en los dioses que tenemos. ¿Para qué creer en el nombre de Jehová si los dioses que tienen en tu corazón te sacian, te prosperan y se hacen sentir lo máximo? Pero lamentablemente, hermanos, los dioses que el hombre tiene en su corazón, que es el Dios de este mundo, que es Satanás, te encadena y te encierra. Y cuando estás encadenado y encerrado, viene una voz que dice: sal fuera. Las puertas de la cárcel se abren, las cadenas son rotas. Si tú crees, si tú quieres, si tú dices: Señor, ayúdame, sálvame, Señor, trae salvación a mi vida. Y no estoy hablando, hermanos, solamente de cuando nacemos de nuevo. Lean los salmos, hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Sí, Señor, tú has dado mandamiento para salvarme. Él confiaba en el Señor, pero estaba en una situación difícil. Y ahora el Señor, Él está diciendo: Dios en esta circunstancia ha dado la orden para salvarme. Pero si tú quieres, si tú abres tu corazón, si tú crees en Él, si tú dejas que actúes. ¿Qué es dejar que actúe? Hacer lo que yo tengo que hacer, guardar sus mandamientos, guardar su camino, no esconder, no ocultar las cosas, hacer lo malo, porque así no resulta. Dios va a actuar cuando nosotros caminamos con Él rectamente y estamos en una circunstancia que no depende de nosotros. Entonces
el poder de Dios, Él mismo va a actuar en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Si entendemos, hermanos amados, si entendemos, entonces ahí llegamos a entender que si hay, que el poder de Dios se actúa sin depender de lo que somos, hacemos, estamos, pensamos, si confiamos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo le recibes tú al Señor, hermanos? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vayamos ahí, hermanos. Lucas capítulo 7. Veamos un poquito ahí. Un pasaje bien conocido, 7:36, desde el verso 36, hermanos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Veamos otras cosas aquí, hermanos. Yo ya les he compartido algunas de estas cosas. Dice que Simón, el fariseo, este fariseo le rogó, dijo, al Señor Jesús que fuera a su casa. Y pensemos en la iglesia, hermanos. Pensemos en vidas. Yo lo que quiero es que pensemos cómo nosotros le recibimos al Señor Jesús cuando Él viene y nos visita. Sí, le rogamos, hermanos, le rogamos al Señor Jesús: Señor, ven. Y Él responde y viene. Este hombre le dijo, este fariseo le dijo: ven, Señor, a mi casa. Y Él respondió y fue a su casa. Sí. Y luego entró una mujer pecadora. Lo que quiere decir ahí es una mujer adúltera. Una mujer adúltera entró ahí. Y ya leímos lo que pasa. ¿Cómo le recibimos al Señor Jesús, hermanos? Sí. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, él le rogó, pero realmente en su corazón él no tenía necesidad de que el Señor Jesús vaya a su casa. Él no le llamó al Señor con una necesidad. No sé, tal vez para ver quién era, conversar, ver qué piensa, ver qué hace, ver qué le responde. O tal vez como Jesús era muy conocido, estaba en lo que teológicamente se llama el año de popularidad de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Y para decir que el Señor Jesús, porque se acuerdan que Herodes quería que vaya y hablar con él y ver qué le responde, y no iba.
Y este fariseo dice: yo voy a llamarle a mi casa. O tal vez le insistían y le decían: mira, Jesús, Él tiene palabras, nunca ha hablado como Él. Cuando Él esté cerca de ti vas a sentir algo diferente, vas a oír palabras diferentes. Entonces vas a conocerle como es. No vas a simplemente a verle lo que te dicen los demás. Y tal vez Él dijo: bueno, está bien, invitémosle. ¿Cuántas veces te han dicho: abre tu corazón al Señor, anda a la iglesia, deja que el Señor entre a tu vida, acércate? Bueno, vamos a hacer la prueba, veamos. Tal vez no tenía una necesidad genuina, hermanos, en su vida, en su corazón. No estaba agradecido, no sé. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ya les expliqué eso, ¿verdad? Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. Sí. Él dijo, el Simón y el fariseo dijo: no es algo, o sea, sí quiero tenerlo en mi casa, sí le pedí que venga, pero no es un personaje importante para mí, para mi estatus social, para mis propósitos, porque ellos tenían un estatus social, un estatus económico, el más elevado del pueblo. Sí, no es alguien que yo quisiera tenerlo siempre en mi casa. Voy a llamarla por un momento, voy a ver, pero no es alguien que yo necesito para mis propósitos, mi estatus social, mi estatus económico. Yo no creo que sea alguien que me pueda ayudar demasiado. Estoy contento con lo que soy y con lo que tengo. ¿Cómo le recibes al Señor en tu vida? ¿Contento con lo que eres y con lo que tienes, o con una necesidad? Si nosotros compararíamos el pecado de esta mujer con lo que hacían los fariseos, ellos tenían mayor condenación por el trabajo y la obra que ellos debían hacer. Una de ellas, enseñar la ley al pueblo. ¿Y qué hicieron en lugar de enseñar la ley al pueblo? Extraviarlos. Y por eso algunos caían en pecado, porque no conocían la ley. Empecemos a comparar eso, hermanos. Pero sigamos. No me diste beso. ¿Qué es un beso? La comunión. Él no quería. Hermanos, escúchenlo. Este hombre no quería una comunión íntima con Jesucristo. Y así hay cristianos que viven en la iglesia, hermanos, sin querer o tener una comunión íntima en su corazón y en sus vidas. ¿Cuál es la señal? Su vida. No cambian su vida. No cambian su vida en el hogar, en el trato con su esposa, con sus hijos, en su caminata misma comprometida con Dios. No cambian su forma de pensar de quién es Dios. No cambian su forma de pensar de la iglesia y de los hermanos. Se quejan, huyen, se alejan. Yo sí quiero, yo voy a la iglesia porque sé que tengo que ir, pero termina y ay, tengo que huir de los hermanos, porque los hermanos son así, son asá. Tengo que huir de los hermanos, porque ya el pastor me va a decir que haga algo, o esto o aquello. No, hermano. Sí, cristianos, hermanos, que viven su vida sin querer tener una comunión íntima con Dios. Y eso demuestra, ¿saben? Otra cosa que demuestra, ¿sabe cuál es? El ser fieles a las reuniones. Ser fieles para encontrarse con Dios. Cada miembro de una iglesia le está diciendo al Señor: Señor, yo comprometo mi tiempo para estar ahí
en las reuniones de la iglesia y en las actividades de la iglesia. Pero si no tienes ese tiempo, puedes vivir tu vida creyendo que eres un buen cristiano, pero no recibes los besos de su boca, y tú tampoco le das besos al Señor, porque Él sí quiere. ¿Qué es nuestros besos? Nuestras palabras, lo que brota de nuestro corazón, de nuestra intimidad, de lo que necesitamos, de lo que sentimos, de cuánto le amamos y de cuánto Él ha hecho por nosotros. No necesitas que tu esposa te diga te amo. Algunos hermanos viven años sin decirle a la esposa te amo, o el esposo oír de la esposa te amo. Experimenta eso, los besos de la boca. No quería una relación íntima, hermanos. No quería, estaba contento con lo que es. No, es que yo no me comprometo, hermano, porque ya yo he oído de cristianos que han dicho, sí, hermano, yo entiendo eso, pero yo sé que comprometerse en la iglesia ya es otra cosa. Entonces yo quiero, mire, hermano, yo puedo colaborar en lo que pueda. Señor, yo puedo buscarte cuando pueda, yo puedo buscarte cuando no esté ocupado, yo puedo buscarte cuando esté enfermo, pero no un compromiso así tan cristiano sin compromiso. ¿Sí? No ungiste mi cabeza con aceite. No quieren vivir bajo autoridad. La unción viene cuando caminamos bajo autoridad y comunión. Salmo 133 lo dice. Ahí habla de autoridad. La unción viene cuando caminamos bajo autoridad. Amén. Si no, es una unción falsa. No, hermanos. Es un buen cristiano, tiene unción. Mira si camina bajo autoridad. Si no camina, si no tiene una autoridad sobre su cabeza, es seguro que esa unción es falsa. Sí, hermanos amados, y termino con esto. Hay cristianos que están en pecado y llegan al punto de no volverse, lo que yo llamo el punto de no retorno, porque no quieren la ayuda de Dios, un compromiso con Dios. Hay gente en el mundo, hermanos, que se ha dejado arrastrar por la cultura, por lo que hacen los jóvenes, cómo llevan sus noviazgos, cómo llevan sus matrimonios, sus fiestas, se reúnen, ¿para qué? Por lo menos creo que había una diferencia cuando nosotros éramos jóvenes. Nos reuníamos para jugar, para hacer deporte, para ir a buscar una cancha. Ahora no. ¿Se reúnen para qué? Para tomar, tener relaciones ilícitas, y caen en eso, hermanos. Y el hombre no fue creado para eso. Llega un tiempo en que todo hombre se da cuenta que está perdiendo su vida, está muriendo, pero no tienen el valor para decir ayúdenme. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza, porque tienen que dejar de hacer lo que los otros hacen, tienen que ser diferentes. Algunos quieren y no pueden, están en el mismo espiral, toman, se divierten, una alegría superficial, pero van a su casa y ahí están destruyéndose su alma y comienzan a escuchar voces, espíritus, porque ya les llevó al tiempo de la destrucción. Y eso es real, hermanos. Y algunos no tienen el valor para decir necesito ayuda, ayúdenme, me voy a destruir. Hermanos, en el barrio donde yo crecí, nosotros conocíamos jóvenes que venían, jugábamos, y ellos, hermanos, a temprana edad comenzaron a tomar y a tomar y a tomar.
Mi mamá siempre les invitaba a la iglesia. Yo más adelante, ya más joven, les decía: vamos a la iglesia, les hablábamos del Señor, sal de esto. Y a veces llorando decía: es que ya no puedo. Sí puedes, el Señor te puede ayudar. ¿Saben qué, hermanos? Con tristeza yo me enteraba que algunos de ellos murieron jóvenes, metidos en el alcohol. Porque al principio era divertido, al principio eras parte de la sociedad, eres lo que te da fuerza, honor, lo que le atrae a los demás. Y cuando dormían en las calles, cuando se vomitaban en su propia ropa, nadie quería verles, hermanos. Todos se avergonzaban. Así es Satanás, hermanos. Cuando ven tu hogar destruido, ay, nadie quiere verte. Cuando ves que tus recursos que Dios te da se agotan en el pecado, nadie quiere verte. Llegó el día de la destrucción. Y cuando la puerta de la cárcel se ha cerrado, y cuando las cadenas son tan pesadas, y clamas y dices: Señor, ayúdame, viene una luz, penetra una luz. Aquí estoy, porque te amo. Y ahí entiendes lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Estaba yo investigando, hermanos, la historia de algunos himnos. Y uno de los himnos, hermanos, que yo pensaba, nunca había escuchado la historia, porque tal vez es reciente. Han cantado y han escuchado el himno de Cuán grande es Él. Señor mi Dios. Es una historia preciosa, hermanos, que nació en Suecia. Ahí fue escrita la primera estrofa. La segunda estrofa fue escrita en Rusia. Bueno, tiene una historia larga, hermanos, pero lo que quiero contarles yo hoy: ¿cuántos han oído de él, Elvis Presley? Él creció cantando música cristiana, bautista, y por su voz, obviamente, él fue atraído y seducido, y ahora se conoce como el rey del rock. Y dice que en un momento de su carrera, cuando él estaba en lo alto, salieron otros cantantes, y su fama, su popularidad comenzó a descender. Y él dijo: ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago para volver? Y dice que él comenzó a recordar los cantos que él cantaba en la iglesia, y produjo un álbum de música gospel que se llama, o música religiosa. Y en ese álbum introdujo el canto Cuán grande es Él. Dice que tuvo un éxito fuerte, hermanos. Y yo decía: wow. Y dice que él dio un concierto, hermanos, ahí en Estados Unidos. Y cuando cantó este himno, la gente lloraba. Dice que él cantó y se arrodilló en la plataforma deshecho, completamente deshecho, llorando. Y yo decía en mi pensamiento: ¿y por qué no se volvió a Dios? Seguro, hermanos, Dios visitó en medio de ese desorden, hermanos, en medio de toda esa suciedad. Qué misericordia de Dios. Y creo que Dios principalmente llegó por ese hombre, y Dios le visitó y lloró y se arrodilló, pero él nunca se volvió a Dios. Él nunca consideró eso. Por su fama, por la aclamación, por lo que había alcanzado, por lo que ahora él no estuvo dispuesto a decir no. Sí a Jesús y no al mundo, a la fama, y siguió
y murió de sobredosis de droga. ¿Dónde está? Es la pregunta. ¿Quieres seguir como eres? ¿Estás contento con lo que eres? Llega el punto de no retorno. Llega el punto de la destrucción. Llega el punto en que nada te satisface. El amor de Cristo lo llena todo, hermanos. Cuando uno ha buscado y ha buscado y ha buscado y nada les sacia, hermanos. No estoy animándoles a pecar. Sí, en la comida, en el descanso, viajes, logros de trabajo, logros profesionales. Cuando nada te sacia, el amor de Cristo está ahí. Y cuando yo veo que el amor de Cristo penetró a lo más profundo de mis entrañas, puedo clamar y decir: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera Dios me ha amado. De tal manera Dios ha amado a mi esposa. De tal manera Dios ha amado a mis hijos. De tal manera Dios ha amado a este rebaño. De tal manera. Y nos seguirá amando, hermanos. ¿Cómo le quieres recibir al Señor? ¿Cómo le recibes a Él? Depende cómo le recibas. Él va a amarte y meterte en tu vida. No tengas miedo de lo que estás haciendo o lo que quieres hacer. Dios va a poner, por ese amor, Dios va a poner una guía, un espíritu en ti, y vas a seguir lo que es lo recto, con un compromiso eterno con el Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos. Entonces, hermano, ¿puedes responder esa pregunta? ¿Puedes entender lo que Juan 3:16? O tal vez quieres entender. Tal vez estás diciendo: Señor, no he cambiado, sigo siendo así, sigo queriendo estas cosas. Cuando el hombre le trajo a su hijo lunático, dice: Señor, ayúdame, porque mi hijo es atormentado. Unas veces los demonios le echan en el fuego, otras veces en el agua y quieren matarlo. Y el Señor le dice: si crees, si crees. Yo puedo ver la cara del hombre apretando sus ojos y sus dientes, porque él sabía que no creía totalmente. Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Creo. ¿Cómo se vería ese hombre de ahí, hermanos? Pensando: ya no puedo decir que soy incrédulo, porque he visto lo que ese hombre ha hecho. No te vayas hoy diciendo: ay, no creo, Señor, totalmente. Sal de este lugar abriendo tu corazón y diciendo: ahora entiendo que solo tú puedes saciar mi alma. Amén. Cantemos el canto Sumo Sacerdote, hermanos, y vamos a clamar. Vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a creer, hermanos. Vamos a creer. No te quedes en el umbral. Vamos a creer. Y vas a decir: de tal manera Dios me ama.